Cuando estaba entrando a la adolescencia, solía ser bastante rebelde y traviesa. Mis pensamientos giraban principalmente en torno a los chicos. Simplemente quería disfrutar de la vida y divertirme. En una ocasión particular, la única figura masculina que tenía cerca era mi tío. Él nos invitó a mi hermana y a mí a pasar el fin de semana en su casa, y nosotras no dudamos ni un instante en aceptar la oferta. Para nosotras, era una oportunidad ideal para alejarnos un poco de la rutina diaria y tener un buen rato juntas. Llegamos el viernes por la tarde, llenas de emoción por lo que nos esperaba. La casa de mi tío siempre había tenido un aire de misterio, pero al mismo tiempo era muy acogedora. Cuando entramos, él nos recibió con esa sonrisa que tanto nos gustaba. Es un hombre alto y robusto, y su risa es tan contagiosa que siempre nos hacía sentir bienvenidas y a gusto en su compañía. Una vez que llegamos, mi tío nos llevó a nuestras habitaciones y nos animó a que nos sintiéramos completamente como en casa. Así lo hicimos, disfrutando del ambiente familiar. La tarde pasó rápidamente, llena de risas y chismes, como suele suceder entre hermanas. Mi tío, siempre atento, se encargó de preparar una cena deliciosa, y pasamos horas conversando alrededor de la mesa. Durante la cena, él compartió anécdotas de su juventud, historias que siempre lograban sacarnos carcajadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese refugio tan especial. Después de disfrutar de la cena, decidimos ver una película en la sala de estar. Mi tío tenía una colección impresionante de películas que abarcaban diversas épocas y géneros. Finalmente, elegimos una comedia que resultó ser tan divertida que nos hizo reír hasta las lágrimas. En ese instante, todo lo que nos preocupaba o las responsabilidades que teníamos se desvanecieron. Solo éramos nosotros tres, disfrutando de la noche juntos. Cuando llegó el final de la película, mi tío nos sugirió jugar a las cartas. Siempre había sido un apasionado de los juegos y nos enseñó algunos trucos para mejorar nuestra estrategia. El tiempo pasó volando mientras jugábamos, llenando el ambiente de risas y música. Él se aseguraba de dejarnos ganar en un par de rondas para mantener el ánimo. Ya avanzada la noche, decidimos retirarnos a nuestras habitaciones. La casa se encontraba en calma, solo se escuchaba el suave susurro del viento afuera. Mi hermana y yo compartíamos la misma habitación, como solíamos hacer en nuestra infancia. Comenzamos a hablar en voz baja, compartiendo secretos y recuerdos, hasta que el cansancio finalmente nos alcanzó y nos quedamos dormidas. Sin embargo, debo admitir que en realidad aquella noche no logré dormir. Esperé con paciencia que mi hermana se sumiera en un sueño profundo antes de empezar a moverme con cautela. Era consciente de que necesitaba ser muy sigilosa para no interrumpir su descanso. Con mucho cuidado, me levanté de la cama y me dirigí hacia el baño, tomando precauciones al cerrar la puerta detrás de mí para evitar hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue de una lámpara situada en la esquina. Cada uno de mis pasos resonaba ligeramente en el suelo de madera, lo que me hacía sentir como una intrusa en la casa de mi tío. El ambiente era completamente silencioso, con la única excepción del suave murmullo del viento que soplaba afuera, como si estuviera susurrando sobre lo que estaba a punto de suceder. Al llegar al baño, el aire era frío y el lugar estaba en absoluto silencio. Encendí la luz con cuidado, intentando ser lo más discreta posible para no hacer ruido. Me quedé mirándome en el espejo durante un momento, observando mi reflejo mientras trataba de llenarme de valor. Mi mente estaba agitada, llena de pensamientos y emociones. Sentía una mezcla de emoción por lo que estaba a punto de hacer y un ligero nerviosismo que no podía ignorar. Tras un rato, decidí apagar la luz y salí del baño con el mismo cuidado con el que había entrado. Al regresar a la habitación que compartía con mi hermana, vi que ella seguía profundamente dormida. Era crucial que no se diera cuenta de mis movimientos. Así que cerré la puerta con lentitud, haciendo todo lo posible para evitar cualquier ruido que pudiera traicionarme. Luego avancé sigilosamente hacia la habitación de mi tío, asegurándome de que cada paso quedara calculado para no hacer el más mínimo sonido que pudiera despertarlo o alertar a mi hermana. La adrenalina fluía intensamente en mis venas,
combinaba con una extraña mezcla de valentía por llevar a cabo lo que estaba haciendo. Al llegar a la puerta de su habitación, la abrí lentamente, conteniendo la respiración. El interior estaba sumido en la oscuridad, con solo un tenue resplandor que se filtraba a través de las cortinas. Allí, mi tío yacía cubierto hasta el cuello por una manta, durmiendo plácidamente. Me acerqué con sumo cuidado, tratando de evitar cualquier tropiezo con los muebles o el crujido del suelo bajo mis pies. En el profundo silencio de la noche, cada pequeño sonido parecía resonar de manera exagerada. Al detenerme junto a su cama, observé su rostro. Siempre había considerado a mi tío un hombre atractivo. En ese momento, me encontré debatiéndome si realmente debía seguir adelante con lo que tenía en mente. Era consciente del riesgo que implicaba, lo sabía perfectamente. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un deseo insaciable de divertirme. ¿Sabes a lo que me refiero? Al final, la tentación superó a la razón, y decidí actuar. Me acerqué con cuidado a su cama y lo desperté suavemente, tocando su hombro con delicadeza para no asustarlo. Él parpadeó un par de veces antes de abrir los ojos lentamente, con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro. Le hice un gesto para que me siguiera y le hablé en voz baja, explicándole que mi hermana estaba dormida y que no había forma de que nos oyera. Él sonrió levemente, mostrando una mezcla de sorpresa y deseo en su expresión. Sus ojos azules, ahora bien abiertos, me miraban con una intensidad que parecía anhelar algo más. Sentí un ligero nerviosismo mientras consideraba la propuesta que estaba a punto de hacerle. «Tío, ¿quieres divertirte un poco?», susurré, sintiendo como el rubor se apoderaba de mis mejillas al pronunciar esas palabras. Él me miró por un instante, como si estuviera evaluando la seriedad de mi pregunta. No obstante, la sorpresa inicial se desvaneció rápidamente, dando paso a una chispa de complicidad en su mirada. Con una sonrisa traviesa, asintió y se acercó un poco más. Y no pensé que tendríamos esta conversación esta noche, pero no puedo negar que me gusta la idea, respondió de manera juguetona. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme aún más a él. Nuestros rostros se encontraban a escasa distancia, compartiendo un espacio tan íntimo que sería testigo de todo lo que pasaría esa noche. La tensión que había entre nosotros era palpable, una tensión juguetona que había estado presente a lo largo de todo el día. Lo que sucedió a continuación fue algo que disfruté profundamente. Nuestros ojos se cruzaron en un instante cargado de emociones que habíamos mantenido en secreto. Nos acercamos de manera casi frenética, guiados por una desesperación compartida. Y entonces ocurrió, fue un instante extraordinario, pleno de la excitación de lo prohibido y la intensidad de lo inesperado. Nos sumergimos en la complicidad de ese momento, sin preocuparnos por nada más. Ninguno de los dos tenía idea de lo que esto significaría al día siguiente, pero en ese preciso instante, todo lo demás carecía de importancia. Después de haber compartido ese instante tan especial, nos alejamos con delicadeza, sintiendo como nuestros alientos se entrelazaban en el aire denso de emociones. Nos miramos, con una mezcla de satisfacción y sorpresa reflejada en nuestros rostros por lo que acabábamos de experimentar. «Eso fue inesperado», comentó mi tío con una sonrisa traviesa que iluminaba sus labios. «Lo sé, pero también fue sensacional», le respondí en un murmullo, sin despegar la vista de sus ojos. Nos quedamos en un silencio que parecía eterno, inmersos en la intensidad del momento que acabábamos de vivir. Afuera, mi hermana continuaba durmiendo, ajena a lo que ocurría en la habitación de mi tío, ignorando por completo la realidad que se había desenvuelto en esos breves pero significativos instantes. «Debería regresar a mi cama», dije con la voz aún agitada por lo que había sucedido entre nosotros. Él asintió lentamente, con una expresión de satisfacción iluminando su rostro. Antes de separarnos, intercambiamos una última mirada que destilaba placer y complicidad, un vínculo secreto entre nosotros. Luego me dirigí de vuelta a mi habitación. Caminé con cuidado por el pasillo, consciente de cada paso para evitar hacer ruido. Al llegar a la puerta de mi habitación, la abrí con la misma cautela, intentando no despertar a mi hermana, que seguía dormida,
completamente ajena a todo lo que había sucedido en la casa esa noche. La oscuridad envolvía el espacio, y allí estaba ella, durmiendo plácidamente en su cama, inmersa en un sueño profundo, sin tener idea de la realidad que se había desenvuelto a su alrededor. Respiré con alivio al darme cuenta de que no había despertado a mi hermana ni se había percatado de mi ausencia. Me deslicé en la cama con el corazón todavía latiendo con fuerza por lo que acababa de experimentar. Las emociones inundaban mi mente mientras pensaba en ese instante compartido con mi tío. Revivía cada escena una y otra vez, recordando las sensaciones que me habían atravesado. Fue un momento tan intenso y surrealista que aún me costaba asimilarlo. Pero allí estaba, disfrutando de la experiencia vivida. Me sentía increíblemente relajada y me quedé dormida casi al instante. Había sido una noche extraordinaria. Me envolví en las sábanas con el corazón aún acelerado, sintiendo una mezcla de emociones que oscilaban entre la excitación y la tranquilidad, mientras mi mente continuaba repasando cada detalle de lo sucedido. Aquella noche fue verdaderamente excepcional. Se convirtió en una revelación de emociones y deseos que había mantenido ocultos. Cada instante fue como una ola de adrenalina que recorría mi cuerpo, desde el primer roce hasta el último susurro que compartimos en la oscuridad de la habitación. Recuerdo con claridad el calor que me invadió y la intensidad de su mirada mientras todo sucedía. Fue un momento que pertenecía solo a nosotros dos, donde las normas se desvanecieron ante el poderoso deseo que compartíamos. Me sorprendí sonriendo en la oscuridad de la habitación, reviviendo en mi mente cada uno de esos momentos. Aquella noche marcó un punto de inflexión en mi vida, desafiando los límites que conocía y abriendo las puertas hacia territorios que siempre había considerado prohibidos. El suave susurro del viento afuera me traía un mensaje de calma, como si hubiera sido testigo de todo lo que había sucedido. Cerré los ojos con lentitud, dejando que la satisfacción y el cansancio me arrastraran hacia un sueño profundo, tan necesario tras una noche tan intensa y transformadora. Cuando desperté al día siguiente, el sol se filtraba por la ventana, llenando la habitación de luz. Me sentía renovada, con una sensación de plenitud y paz interior que nunca antes había experimentado. Bajé las escaleras hacia la cocina, donde vi a mi tío y a mi hermana disfrutando del desayuno con tranquilidad. Nos saludamos como de costumbre, pero en mi interior sabía que algo había cambiado entre nosotros, una conexión que solo nosotros dos entendíamos. Mi hermana no tenía la más mínima idea de lo que había ocurrido, pero en nuestras miradas había una complicidad innegable. Era como si un secreto que solo nosotros compartíamos nos uniera de manera más profunda que antes. Cada gesto y cada palabra que intercambiábamos estaban impregnados de un nuevo entendimiento entre él y yo. Era evidente que esto era solo el principio. Sabía que seguirían llegando más momentos a su lado, alimentados por la intensidad de la noche pasada y por la certeza de que él también anhelaba lo mismo que yo. Durante el desayuno, nuestras conversaciones fueron más serenas de lo habitual, pero bajo la superficie una corriente casi imperceptible fluía entre nosotros. Cada sonrisa y cada breve contacto visual se convertían en una confirmación silenciosa de que lo que habíamos vivido no había sido solo un impulso momentáneo. Era el comienzo de una aventura que estábamos destinados a seguir disfrutando. Después del desayuno, subí las escaleras hacia mi habitación con una sonrisa en el rostro. La vida continuaba, pero ahora estaba impregnada de un aire distinto, lleno de aventura y deseo. Me gustaría preguntar a quienes están escuchando mi historia, ¿qué piensan sobre lo que hice y si lo consideran correcto? Sé que habrá quienes me juzguen por mis acciones o que no lo comprendan del todo, pero para mí, la vida es para disfrutarla y vivirla al máximo. No tengo pareja ni responsabilidades que me frenen. Tengo el derecho de vivir y disfrutar de mi vida como cualquier mujer. La decisión que tomé aquella noche fue consciente, impulsada por mi deseo de explorar y experimentar. Entiendo que para algunos pueda parecer algo controvertido, pero para mí fue una oportunidad de disfrutar y divertirme. No me arrepiento de lo que hice ni de haberme permitido vivir un momento de placer. La vida es breve, y cada uno de nosotros merece buscar la felicidad a su manera. No estoy comprometida con nadie más que conmigo misma en este momento, y eso me da la libertad de disfrutar de mis experiencias.
Si estás escuchando esto, te invito a darle like al video y suscribirte al canal si estás interesado en conocer más historias. Hasta la próxima.